Pues nada, oye, muchas gracias, Jordi, por acompañarnos. Jordi es amigo del club, Sí, hemos estado varias veces. Varias veces. Te voy a hacer una pequeña presentación, aunque casi el que me tenía que presentar era yo. Pero bueno, Jordi Sevilla, lo conocéis bien todos. Bueno, tienes una trayectoria muy interesante, has estado tanto, digamos, en la vida política como en la empresa. Técnico comisar del Estado, fuiste portavoz del Grupo Socialista en temas económicos hace ya 20 años. Yo tengo un amigo que decía que a una cierta edad todo te ha pasado hace ya 20 años. Como mínimo 20 años. Exacto, pues eso fue hace 20 años más o menos, de 2002 al 2004. Luego fuiste ministro de Administraciones Públicas con la administración de Zapatero. Luego pasaste a la empresa privada, donde has estado también, bueno, colaborando, voy a resumir, pero vamos, Pricewaterhouse, presidente de Red Eléctrica, etcétera. Tuviste un paso también fugaz por la política de nuevo, justo antes de la llegada del nuevo gobierno socialista, debió ser alrededor de 2007 o por ahí. No, 15-16. 15-16. Ya con Pedro. Y luego, pues nada, has seguido, digamos, involucrado bastante en la empresa privada. Esto, digamos, que te da una perspectiva, yo creo que muy valiosa en cuanto a lo que es no solamente la función pública, sino también los problemas de la empresa privada, lo cual añadiría que en la clase política española es casi un lujo tener a alguien como tú. Y aparte de eso, prolífico autor. Has escrito ya un montón de libros, muchos de ellos en temas relacionados, pues todo lo que es economía política, temas de desarrollo económico de España. La España herida es uno de los últimos que has leído, y hoy venimos a hablar del último, que se llama Manifiesto por una democracia radical, que nos vas a contar un poquito cuáles son las tesis principales, pero yo entiendo que es una continuación de muchas de las cosas que has ido, digamos, construyendo a lo largo de tu vida como digamos, escritor. Y bueno, y resume un poquito algunos de los puntos que queríamos hoy discutir, algunos de los cuales a mí me parece muy interesante el libro. El libro tiene dos partes, una primera que es más de diagnóstico de qué está pasando y una segunda que habla un poco más de las digamos, propuestas que tú tienes para que la situación mejore, ¿no? Vamos a empezar un poquito con el diagnóstico. Uno de los temas, digamos, más centrales del libro, que aconsejo que leáis todos porque es muy, muy interesante, es todo el tema, digamos, de los populismos. Estamos en una época donde han surgido, digamos, todas estas corrientes populistas, especialmente visibles en el mundo occidental, y bueno, y aludes a una serie de causas. Ahora, si quieres, nos cuentas un poco tú cuál es tu tesis fundamental, pero bueno, entre ellas, pues comentas pues todo el tema, por ejemplo, de la crisis social. Está claro que algo está pasando, o sea, no es casualidad que en el mundo, de repente, no solamente en España, sino en el mundo, hay unas corrientes populistas que surgen. Eso es respuesta, evidentemente, de un malestar social, y hay que entender de dónde viene. Tú, parte del libro lo achaca a la crisis, digamos, de todo lo que es el modelo neoliberal y todo lo que pasa a partir del año 2008, y cómo, digamos, hay mucha parte de la población que no está del todo contenta con lo que está viviendo. Ya se sabe, esto no es nuevo. Si tú miras históricamente, también lo cuentas en el libro, siempre que hay crisis económicas y sociales, surgen, digamos, pues determinados líderes, ¿no?, que son como estos visionarios que cuentan lo que la gente quiere oír. Un ejemplo más obvio quizá fueron el surgimiento del nazismo y el fascismo a principios, a mediados del siglo pasado, y vienen todos los que vienen con esas soluciones sencillas para los problemas complejos, ¿no? Como decía, creo que Charles Bukowski decía, el problema del mundo es que, esto lo dijo ya hace más de 50 años, pero bueno, el problema del mundo es que la gente inteligente está llena de dudas y los imbéciles están llenos de convicción, ¿no? Un poco así es. Así, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poco tu visión de por qué este surgir de repente de los populismos, que además de forma extendida en todo lo que es, por lo menos, el mundo occidental. ¿Cuáles crees que son las causas fundamentales de esto? Bueno, muchas gracias en primer lugar por la oportunidad. Es verdad que con Hay Derecho he colaborado cada vez que me lo han pedido y he buscado varias veces desde alguna de las asociaciones de las que formo parte, Más Democracia, por ejemplo, pues he buscado puntos de acuerdo. Ahora estoy, por cierto,
detrás de otra aproximación de España Mejor, que también habéis tenido algún contacto para ver si sacamos algún proyecto conjunto, y por tanto gracias por la oportunidad que me das de hablar de mi libro. Es un libro, contestaré a tu pregunta, no te preocupes, pero tengo que hacer mi preámbulo, ¿no? Es un libro, lo digo por ahí en algún lado, que la verdad es que lo he escrito en 7 meses, pero me ha llevado unos 40 años aproximadamente, ¿no? Es decir, yo, no, hay algunas frases y algunas reflexiones y algunos cambios de pensamiento que están en este libro, como para mucha gente dirías, bueno, esto es normal. Bueno, pues a mí me ha costado 40 años, yo me que os diga, porque pensaba otras cosas o he tenido que cambiar mi punto de vista, ¿no? Yo tengo la necesidad de comprender las cosas. Esto lo tengo desde pequeñito, yo necesito entender. Y las soluciones estas fáciles de, bueno, de quién es el culpable, ¿no? Hay un traidor, es que hay un no sé qué, nunca me han parecido explicaciones razonables. Creo que las cosas pasan por algo y a mí me gusta entender cuál es la causa que origina que Trump haya sido presidente de Estados Unidos y pueda volver a serlo, o que todo aquello que se nos prometió o que nos autoprometimos, no podemos hablar de otros, ¿no? Cuando cae el muro de Berlín, que es para mí cuando empieza el siglo XXI, pues apenas 3 décadas después se ha ido al garete por completo. Es decir, no es verdad aquella idea que teníamos de que el capitalismo había triunfado, la democracia había triunfado, y ahora era un problema de tiempo el que se expandiera por todas partes. No es verdad que la idea esta de la globalización, de que, como decía este fin de semana en un artículo Lidia Jorge, ¿no? En un artículo en El País, no es verdad que aquello que nos dijeron de que la interrelación económica incrementaría la fraternidad entre las naciones, no es verdad. No hemos desterrado la guerra, aunque haya crecido mucho el comercio internacional. No es verdad tampoco que esta sociedad meritocrática que se dice que tenemos pues sea real, y esto los jóvenes lo están viviendo de una manera permanente, y no porque, no, es que ahora los jóvenes son vagos, y bueno, esto, en fin, es una cosa que ya es eterna, pero no es verdad. Es decir, simplemente es que han constatado que el esfuerzo y el mérito no es exactamente lo que más se valora, y es uno de los temas que a mí me preocupa, y viene también del libro anterior, una de las brechas sociales que analizaba, que es este riesgo en el que estamos de volver a una sociedad en la que el lugar que uno ocupa en la sociedad dependa de su mérito, esfuerzo y capacidad, pues vuelva a depender de la familia en la que nace. Y por tanto, si has nacido en una familia que te puede pagar el piso, pues tienes piso, y si has nacido en una familia que no te puede pagar el piso, pues no tienes piso. Y esto me preocupa mucho, porque además rompe la idea de ascensor social, que ha sido uno de los pilares de cohesión social que ha fundamentado nuestro modelo democrático. Y por tanto, si se rompe ese ascensor y ese modelo, pues nos encontramos, como ya empezamos a ver en las encuestas del CIS, pues bueno, jóvenes que esto de la democracia es relativo. O sea, si me interesa, o sea, si a mí me va bien con la democracia, pues seré demócrata, y si no me va bien con la democracia, pues oye, pues seré autócrata o votaré a Trump. O sea, no es relativo, algo que por lo menos para la gente de nuestra generación era absoluto. Yo siempre lo digo, yo no quiero vivir en un país en el que por criticar a mi gobierno me suicide o me suiciden, como en Rusia, o me metan en la cárcel como en China, y por tanto a mí eso me parece que es un absoluto que tendríamos que seguir demostrando. Yo necesitaba entender por qué todo eso había pasado, ¿no? Bueno, es verdad que el tema del populismo hay que entenderlo en términos de responde siempre a un cabreo social. Si no hay cabreo social, no hay populismo. Esto explica también, en sentido contrario, por qué el populismo necesita, y ahora las redes sociales ayudan mucho a eso, generar malestar social. A través de las fake news, a través de bulos, a través de soflamas incendiarias, necesita mantener un poco el espíritu de cabreo social, porque sin cabreo social no hay populismo, que de alguna manera, como tú lo decías, desde luego no es una fórmula nueva, el famoso, las catilinarias de Cicerón ya eran con un movimiento populista, pero responden siempre, como digo, a ese malestar. Y claro, uno pregunta, ¿y por qué?
¿Por qué existe ese malestar, ¿no? Y entonces te das cuenta que muchos de estos cambios que se han producido y que no habíamos computado hasta ahora, ha ido generando damnificados a los que no hemos echado demasiada cuenta. De repente hemos descubierto que la globalización no solo traía bienestar y mayor riqueza mundial y menor nivel de pobreza en China o en otros países, sino que también tenía damnificados en el primer mundo, y lo hemos descubierto cuando votan a Trump. De repente dices, o se ponen un chaleco amarillo en Francia y te montan este pollo, que es una manera de protesta no tanto desde la pobreza, sino desde la sensación de que me han engañado. Me habíais prometido unas cosas que no se han cumplido. Me habíais prometido que la globalización iba a ser buena y a mí me ha afectado negativamente. Me habíais prometido que el ascensor social funcionaba y no funcionaba. Me habíais prometido que la lucha contra el cambio climático era algo benéfico, pero a mí me está jodiendo y no me estáis ayudando, no me estáis compensando. Esto lo estamos viendo ahora con las protestas de los agricultores europeos. O me habíais prometido la paz mundial y resulta que volvemos a tener guerras en Ucrania o en Gaza, etcétera, ¿no? Y esta sensación de decepción genera, por una parte, o en determinados momentos, porque esto es todo muy dinámico y todo muy fluido, ¿no? Pero en algunos momentos desafección, es decir, de decir, bueno, pues ya os den, en otros momentos cabreo, y ese cabreo siempre lo aprovecha alguien que se ocupa de señalar culpables antes que soluciones y canalizar ese cabreo a la contra, y ese es el populista, ¿no? Yo creo que si no entendemos toda la lógica que lleva a eso, y que la lógica es en algo hemos fallado los demócratas, hemos fallado los que creíamos en este sistema del Estado del bienestar, etcétera, etcétera, si no entendemos que algo hemos hecho mal y que algo hemos fallado, y que a veces pues el que tener los líos políticos que tenemos o ver la sesión de control al gobierno en el Parlamento, y yo he sido diputado muchos años y he participado en muchas, y ninguna era de darnos besos y abrazos, pero hombre, el nivel que vemos ahora yo tampoco lo conocía, que fruto de todas esas inacciones, de todas esas errores, no quiero decir mentiras, nadie mintió voluntariamente, pero sí que se equivocó mucha gente. Si no somos conscientes de lo que hemos hecho mal, no lo podremos corregir. Y yo creo, y es un poco la otra pata, como tú decías, del libro, porque uno también, mi segundo defecto, el primero es necesito entender, y el segundo es necesito ver la solución, una solución, un camino de solución, algo que me dé esperanzas de que esto, oye, está muy mal, pero coño, hay un camino que recorrer a través del cual podríamos mejorar, ¿no? Hay un amigo que me ha dicho que en el fondo mi libro es un libro de autoayuda, en el sentido que te ayuda a entender y te ayuda a marcar lo que tendríamos que hacer como sociedad para evitar estas cosas, y eso es la parte de democracia radical de la que espero que hablemos un poquito más tarde luego. Fenomenal. De todas maneras, todo esto que describes, que yo creo que de forma bastante generalizada todo el mundo sentimos, ¿cuánto crees que es real y cuánto crees que es percibido? Lo digo porque hay muchas cosas que se dicen del estilo, además en el libro lo dicen muchas veces, ha aumentado mucho la desigualdad, la gente, los hijos piensan que van a vivir peor que los padres. Todos estos temas que, bueno, todo el mundo tiene esa sensación. Luego cuando lo ves en una perspectiva histórica y dices, hombre, si lo vieras en perspectiva, no sé si el problema es que el mundo actual nos hemos acostumbrado a vivir, que nos hemos acostumbrado a vivir demasiado bien, o que las expectativas simplemente son demasiado altas, porque tú echas para atrás 50 años y dices, hombre, hace 50 años no sé si el ascensor social estaba más o menos averiado que ahora. Tú dices que el ascensor social está averiado y probablemente lo esté en gran medida, pero siempre lo ha estado de cierto modo. O siempre ha habido ricos. Dices que ahora se ha aumentado mucho la diferencia entre ricos y pobres. Habría que ver en base a qué métricas, porque también a principio de siglo, no sé, los Rockefeller eran riquísimos, o los reyes eran riquísimos. O sea, siempre ha habido enormes diferencias sociales. El problema es que ahora, digamos que eso se percibe más. O a lo mejor es un problema que ha ocurrido simplemente en los últimos años, o es muy reciente, o es a partir del 2008. O sea, ¿realmente tú crees que esto es un hecho constatable o realmente es simplemente una percepción? La percepción también cuenta, claro. Sí. Si la gente lo piensa, pues es... Yo creo dos cosas que no son incompatibles, o yo no las vivo como incompatibles. Primero,
a pesar de todo, seguimos viviendo en uno de los mejores momentos de la historia de la humanidad, no tengo ninguna duda al respecto. Dos, sigue habiendo mucha decepción y mucho cabreo porque me prometisteis otra cosa. Por tanto, es más un problema de expectativas, pero expectativas basadas, incumplidas, basadas en realidades incumplidas, ¿no? Esto de que, yo no sé cuál es vuestra experiencia, pero yo tengo 3 hijos, ya, en fin, el mayor ya me ha hecho abuelo y todo, pero esto cuando tú le dices aquello de, me lo decían a mí mis padres, tú es que no has vivido la posguerra. Pues yo quería mucho a mis padres, pero a mí la posguerra me quedaba lejísimo, si no era aquello de, no, te lo has de comer todo porque hay muchos niños que pasan hambre en el mundo. La gente no nos movemos por eso normalmente, ¿no? Y una de las cosas que para mí más me ha costado y más valor tiene del libro, y que no suele salir mucho, y aquí lo voy a sacar, está en el libro, no es que descubra nada nuevo, es un poco cuál es el funcionamiento del ser humano. Esto también es un debate, en fin, ya veréis, porque al final llegó a la conclusión que hay que ir a Platón, o sea que esto no es un tema de ahora exactamente, ¿no? Pero también ahí es una de esas cosas en las que a partir de la Ilustración yo al menos me había creído, y además como economista, que también nos enseñan aquello del homus economicus y todos muy sesudos, muy racionales y muy analizando pros y contras de todo, pues yo he tendido a creer que la razón imperaba. Claro, mi sorpresa es cuando me doy cuenta que no impera la razón, y no solo en el fútbol o en la música, sino en la política y en la vida, ¿no? Y que volvemos a ver espectáculos que yo creía que desde en fin, la crisis de las democracias en el siglo XX no íbamos a ver nunca más, ¿no? Fenómenos de xenofobia, fenómenos de actitudes para mí irracionales. Esto tampoco es una manía mía, pues la verdad es que si miráis los libros que se han publicado en los últimos, 5 años, el resurgimiento, el redescubrimiento de las emociones, la sensibilidad, como le queramos llamar, en el ser humano, parece que también no soy el único que lo ha hecho. Esto en la política se utiliza mucho, ya sabéis que lo importante no es que sea verdad, sino que sea creíble, mover las pasiones, eso cualquiera que haya dado un mitin en una campaña electoral, y yo he dado muchos, intentas mover esas pasiones, es decir, hay una parte del ser humano no racional, pero yo siempre pensaba que a la hora de la verdad esa racionalidad funcionaba, y de hecho mi análisis de la democracia y mi defensa de la democracia tiene que ver con esto. Punto y aparte, y ahora lo engancho, ¿no? Claro, yo tengo que volver a entender también cómo funciona el ser humano, y ahí tengo que volver a descubrir cómo funciona el ser humano. En los últimos años la verdad es que se han hecho unos avances espectaculares en el conocimiento del cerebro humano en todos los sentidos, y de la psicología humana, y creo que ahí no me interesa tanto desde el punto de vista individual, desde el punto de vista de terapia individual, sino desde el punto de vista social, colectivo, ¿no? O sea, ¿por qué en un momento determinado la gente piensa o que Trump es la solución, o que como es lo que más jode es lo que voto porque lo que quiero es joderlo, ¿no? Es decir, ¿por qué se impone en un momento determinado una solución para mí no racional, ¿no? Y creo que ahí es donde acabo en Platón, claro, es decir, al final es el carro alado de Platón, o sea, el ser humano es el auriga, que es la razón, y luego tienes 2 caballos, que son las pasiones, una, digamos, blanca y otra negra, ¿no? Y tienes que ir controlando los 2 caballos, y tienes que ir controlando siempre, desde el punto de vista de Platón, la parte de la razón que manda, ¿no? Esto luego, más recientemente, Tom Haidt, con La mente de los justos, creo que se llama, lo tumba un poco. Él hace, en lugar del símil de Platón, habla de un elefante. El elefante son las pasiones y la persona que conduce al elefante es la razón, pero de alguna manera lo que viene a defender Haidt, después de miles de estudios, esto no, estudios empíricos, tal, bueno, es que el ser humano no es un ser racional, sino racionalizador. Es decir, la razón lo que hace es justificar ex post
lo que las pasiones nos han obligado a hacer o nos han llevado o nos han empujado a hacer, ¿no? Que es un enfoque bastante distinto y desde mi punto de vista bastante más pesimista, porque yo sigo creyendo que si una persona o unos ciudadanos se guían por la razón, pues son capaces de convivir. Si te guías por las emociones, la experiencia histórica demuestra que acabamos a hostias. Quiero decir, que tejes tal cantidad de trincheras identitarias, confrontaciones de unos con otros, que acabas mal, ¿no? Y en esa lógica es en la que yo creo que en términos sociológicos o sociales o políticos o como le queráis llamar, la democracia hace un poco el papel de obligarnos, forzarnos, atarnos a la racionalidad. Y la democracia funciona un poco como el auriga que es capaz de controlar esas pasiones que, por cierto, en fin, también los estoicos lo habían descubierto, en fin, todo esto lo he oído. Un filósofo me dirá, pues esto ya lo sabía yo. Bueno, pues mira, a mí me ha costado descubrirlo, yo qué queréis que os diga, ¿no? Y sobre todo hacer esa interpretación vinculada a ese papel de la defensa de la democracia como a nivel de acción colectiva, como la democracia, como el auriga de Platón, que nos fuerza y nos enmarca y nos limita, nos restringe el dejarnos llevar por las pasiones solo. No, que digo que en el ámbito político, dices en tu libro que los partidos están más preocupados en movilizar que en convencer. Uy. Y eso parece que está bastante constatado. ¿Qué culpa tienen los partidos, en particular, el funcionamiento de los partidos? Porque también en el libro criticas un poquito el funcionamiento de los partidos, de lo que es, digamos, anteponer el bien particular a el bien general. Al final, los partidos, esto no lo dices en el libro, pero de alguna manera se infiere, se convierten en superestructuras que son casi agencias de colocación en cierto aspecto. Hay muchos intereses creados en mantener el poder. Y eso hace que, y además también lo indicas en una parte de tu libro, en un mundo en el cual casi el concepto de izquierda y derecha se ha ido diluyendo en cierto aspecto, porque hace unos años estaba más claro que defendía la izquierda o la derecha en términos, por ejemplo, de política económica. Ahora todo se ha, digamos, ha convergido mucho. Entonces es curioso que al mismo tiempo que parece que hay una cierta convergencia ideológica en algunas cosas, no en otras, pero sí en algunas cosas, sin embargo, en términos de posicionamiento político y de polarización, es todo lo contrario. O sea, hoy día, con partidos como el Partido Popular o el Partido Socialista, que en el fondo en muchas cosas coinciden, sin embargo, cuando llega el momento de pelearse, se pelean como nunca. ¿Eso por qué? O sea, ¿qué culpa tienen los partidos y qué culpa tienen los medios de comunicación en todo esto también? A mí no me gusta buscar culpables, sino explicaciones, no razones. Yo creo que el populismo se contagia. Y creo que el Partido Socialista, que es mi partido, yo sigo militando en el Partido Socialista, se ha contagiado del populismo de Podemos, y creo que el Partido Popular se está contagiando claramente del populismo de Vox. ¿Por qué? Porque porque oye, yo viví con Pedro Sánchez de secretario cuando se hizo el acuerdo con Ciudadanos, que estuve yo bastante, se presentó de candidato la primera vez, que no salió porque Podemos no se abstuvo, votó en contra. En aquel momento la posibilidad de que Podemos tuviera un surpaso al PSOE, os aseguro que nos la tomamos muy en serio, veníamos además de una experiencia que para mí ha sido de lo mejor que ha pasado en la vida pública española en los últimos años, que es todo lo que metemos bajo la etiqueta 15M, y aquello fue un movimiento espectacular, porque de una manera tranquila, pacífica, democrática, se pedía más y mejor democracia, que es lo mejor que se puede pedir, por lo menos visto desde mi óptica, de un demócrata. Y creo que a partir de ahí, ese temor a Podemos, por una parte, lo mismo que el PP lo tiene en este momento respecto a Vox, te limita mucho el mensaje y te obliga a dar un paso hacia ese populismo, porque detrás de Podemos había millones de votos. Lo mismo que detrás de Vox hay millones de personas que deciden que normalmente, no siempre, hay excepciones, pero globalmente votaban al PP y que ahora están hartos del PP y votan a Vox, como en su momento las elecciones del 2011, que son unas elecciones en las que el PP saca mayoría absoluta con casi los mismos votos que había perdido en las elecciones del 2008. Pero el PSOE pierde 5 millones de votos. 5, que es casi la mitad de los votos que tenía, que en aquel momento mayoritariamente una parte van a Izquierda Unida, que sube un poco, y el resto se quedan en casa.
Este es un fenómeno que en España pasó también en el 2000, es decir, los resultados gordos, los cambios gordos que ha habido, las mayorías absolutas del PP en España hasta ahora, siempre se han provocado por la abstención de votantes del PSOE que prefieren quedarse en casa porque están hasta el moño, ¿no? Entonces, yo creo que ese populismo se ha contagiado y eso hace que la polarización de la que vive el populismo y que a través de las redes sociales creo que, en fin, es incuestionable que ha acabado arrastrando a los medios de comunicación. Hoy no tienes ninguna duda decir, cuál va a ser la lectura que hacen de un hecho político relevante unos periódicos y otros, o unas radios y otras. Ninguna duda. Sabes antes de ponerlo más o menos por dónde va a ir, ¿no? Y eso contribuye a este fenómeno que de momento se ha achacado solo a las redes sociales, de las campanas de eco, ¿no? El que al final solo hablas y solo escuchas lo que tú piensas. Y eso te lleva a un sesgo cognitivo, que es lo típico, lo oiréis muchos, incluidos nosotros, los que estamos aquí, aquello de, pues todo el mundo piensa, no, perdona, todo el mundo con el que tú hablas y todo el mundo con el que tú te relacionas. El mundo es mucho más grande que tu campana de eco, ¿no? Y las medios de comunicación en ese sentido lo han arrastrado. Pero vinculo con el 15M. Yo creo que ahí el surgimiento de Podemos en su momento y de Ciudadanos parte de un error, y esto lo tengo escrito en 2 libros antes. El error es considerar que el problema era el bipartidismo, cuando el error era la partitocracia. Es decir, a mí no me preocupa el número de partidos que haya, 2, 4, 10, me da lo mismo. Me preocupa cómo trabajan y cómo actúan esos partidos, ¿no? Y si esos partidos, sea el número que sea, como luego hemos visto, cuando no eran 2, sino eran 4 o 5, siguen anteponiendo sus intereses personales, sus intereses de partido, a los intereses generales, o incluso alguno de esos partidos, como fue el caso de Podemos, niega la propia existencia de un interés general. Claro, esto, dice, vamos a ver, o sea, si niegas la existencia de un interés general, entonces, ¿qué nos une a los españoles además del DNI? ¿Qué tenemos en común? Si no tenemos ningún proyecto en común ni nada que nos haga vivir juntos, ¿qué carajo hacemos, no? Porque no nos vamos todos como una parte de los catalanes pide, ¿no? Y otra parte de los vascos aspira. Por tanto, creo que ese recuperar la idea del interés común es la idea de recuperar en el fondo la democracia. Es decir, la democracia, yo lo pregunto, creo que aquí también lo recojo, que es, ¿qué haces con quien no es como tú? A partir de ahí arranca todo. Quien no tiene tu color de piel, quien no tiene tu sexo, quien no tiene tu religión, quien no tiene tu manera de ver y de creer, ¿no? Y a lo largo de la historia ha habido muchos ejemplos de actuaciones, desde, oye, lo tiro por la ventana, como Putin, lo meto en un gueto y, bueno, convivo, pero, en fin, a partir de las 7 de la tarde mejor te quedas en el gueto, y, como en Sudáfrica, por ejemplo, o en nuestra época con los guetos de los judíos y de los musulmanes, etcétera, o no solo convivo, sino que trabajo con ellos. Por tanto, les reconozco el derecho a existir, les reconozco el derecho a ser diferentes a mí, lo entiendo eso como un valor positivo, y más allá de eso busco cómo nos relacionamos de tal manera que podamos no solo coexistir, no solo convivir, sino trabajar y cooperar. Y eso es la democracia, desde mi punto de vista. Por eso tiene sentido la idea esa de Habermas de la fraternidad constitucional. Es decir, nos sentimos fraternos porque compartimos unas reglas del juego que son la Constitución y que es la democracia. Y eso es lo que nos une. Si tú tienes la idea de que no hay nada que nos una y que la división y la confrontación es la esencia de la política, o lo importante es que yo llegue al gobierno, no qué voy a hacer a partir de ahí, entonces estás pervirtiendo el modelo democrático y estás dando pie a que surja el populismo, ¿no? Yo defiendo mucho pactos y acuerdos de Estado, primero porque creo que hay un interés general, y segundo porque por puto pragmatismo. Yo hago un ejercicio de, si me permitís, pensar cada uno de los que estáis aquí en cuáles son para vosotros los 10 grandes problemas de este país, los mayores, los 10 mayores, aquí decir, estos son para mí los 10. Yo estoy seguro de 2 cosas. Primero, que de los que hayáis pensado,
no se habrá dado tiempo a los 10, pero entenderme, por lo menos en 7 estaríamos todos de acuerdo. Y segundo, estoy absolutamente convencido que ninguno de esos 7 problemas se resuelve solo con un gobierno y solo con un partido. Sí, la única el problema del agua, el problema de la financiación autonómica, el problema, todos requieren llegar a acuerdos entre un Estado multinivel, que se dice, y por tanto con otras administraciones que las gestionan otros partidos, o requieren periodos de tiempo largos que tienes que poder garantizar durante varias legislaturas, gobierne quien gobierne, y eso obliga a pactos. Sí. No, la pregunta es si quién quiere o quién no quiere, ¿no? No, y no solo eso, sí, estamos de acuerdo también en las soluciones, porque pero bueno, volviendo un poco al punto que decías, es verdad, y además lo dices en el libro en varias ocasiones, que una de las bases fundamentales de la polarización es la definición del nosotros y el ellos. O sea, que la dinámica de polarización lleva a intentar incidir mucho en separarte tú de tu enemigo, que ya no es ni siquiera tu contrincante, es tu enemigo, y que eso lo potencias en tus mensajes y en tu... Y el problema, entiendo, también es que no somos muy conscientes de que entramos en esa dinámica. O sea, muchas veces es como lo de los populismos. Yo no, de la misma manera que conozco poca gente que diga mi problema es que soy idiota, hay poca gente que lo reconoce, hay muy poca gente que dice mi problema es que soy populista, o digamos, o sigo un populista. Sí. Preguntas a cualquier partido político y están todos convencidos de que populistas no. Yo lo que digo es verdades como templos. Del otro lado se ve de otra manera distinta, pero esas dinámicas se producen. Entonces, yo creo que lo dices en el libro varias veces, pero esas dinámicas, digamos, de retroalimentación y que al final generan, pues, escaladas, ¿no? Son muy difíciles, primero, de identificar dónde provienen. De hecho, pones el ejemplo del conflicto en Cataluña, ¿no? Que tú, digamos, explicas un poco cómo se origina. Sí. Y si tú lo ves desde un lado y desde otro, todos están de acuerdo que se origina hace unos años, pero unos ponen quizá el primer punto de prender la mecha, a lo mejor en las primeras, digamos, consultas para el nuevo estatut, y el otro lo ponen en que cómo se le ocurrió al Partido Popular llevarlo al Tribunal Constitucional, que eso fue la mecha que prendió aquello. Entonces, todos tienen su versión de quién encendió la cerilla. Claro, eso complica mucho el ponerse de acuerdo. Yo no quiero que discutamos esta cuestión, pero bueno, es simplemente por el debate. ¿Cómo rompes esa dinámica, digamos, de escala continua? Porque hay un momento en el cual ya, cuando, digamos, los caballos, por siguiendo el ejemplo, cuando se desbocan, ¿cómo los paras? Porque ahora tenemos un ejemplo por ejemplo, con el CGPJ, que, como sabes, nos preocupa mucho en la Fundación el que no se encuentra una solución racional y lógica a un bloqueo que es de facto un bloqueo. Claro, el problema del bloqueo en sí, por un lado está el bloqueo y las consecuencias que tienen bajo el punto de vista de la administración de la justicia, y el otro problema es que una vez que entras en esa dinámica nunca para, porque la próxima vez el que te la hizo tú se la vas a devolver. Y si puede, se la devuelve más fuerte, para que... Y eso se está produciendo en el juego político. Entonces, ¿tú cómo piensas que se puede parar un poco estas dinámicas de escalada, de polarización al final? Bueno, esto es como cuando hablo de economía y me preguntan, ahora ya menos, pero antes aquello de, oye, ¿cómo va a ir la bolsa? Y yo decía, joder, si lo supiera estaría aquí, hombre, no me fastidies, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Pero quiero empezar por el principio, porque precisamente por eso que has dicho de que nadie reconoce, yo es que soy idiota, ¿qué le vamos a hacer? Creo recordar, yo no lo he vuelto a mirar, que uno de los capítulos del libro se llama El populista eres tú. Exacto, sí. Es decir, no pienses que el populista es el otro, no, tú tienes en ti el germen, los caballos, el auriga, el germen para convertirte en un populista, ¿no? Por tanto, sé consciente que tú también puedes formar parte del problema, ¿no? Es verdad que una vez, yo en este momento tengo muchos amigos del PP que me dicen, es que con Sánchez es imposible. Y excuso deciros que todos mis amigos del PSOE me dicen, es que con este PP es imposible, ¿no? Bueno, pues Sánchez es el que es y este PP es el que es, y por tanto te has de poner de acuerdo con los que hay, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero fíjate, has mencionado lo del Consejo General, que para mí es un buen ejemplo, porque en el fondo se está dando una situación de bloqueo porque nadie pensó que fuera posible. Claro, es decir, es que cuando se regula el procedimiento para renovar el Consejo,
nadie piensa que no puede haber un acuerdo, mejor dicho, que puede no haber un acuerdo. Porque si no, oye, pones, y en caso de bloqueo durante 6 meses, por sorteo entre los candidatos se eligen y a tomar viento, ¿vale? Es lo que hemos propuesto, por otro lado, sí. Por ejemplo, que es una solución razonable, por eso lo he dicho. Claro, es que a nadie se le ocurría, o sea, nadie podía pensar que no iba a haber un acuerdo en un tema como ese, ¿no? Y eso es lo que cada vez más nos está pasando, es decir, cuando ahora el gobierno dice, no, el problema de la vivienda, voy a tomar medidas para resolverlo. Y hace tiempo que debería haberlas tomado. No para decir que lo voy a resolver, sino para resolverlo. Pero claro, tú miras y dices, bueno, las competencias sobre esto son básicamente autonómicas, muchas de ellas municipales. Por tanto, si no hablas con las comunidades autónomas y con los municipios, pues, harás un telediario y pondrás 2 titulares y una ayuda del ICO. Perfecto, pero no resolverás el problema de la vivienda. Y por tanto necesitas sentarte, hablar, pactar, negociar, etcétera, ¿no? ¿Cómo se desbloquea? Bueno, yo creo que desde ese punto de vista hay dos cosas que a mí me siguen manteniendo relativamente esperanzado. Una, la razón. La razón de a dónde nos conduce el no desbloquearlo. Y ahí hay muchos ejemplos sin necesidad de irnos otra vez a los dramáticos años 30 del siglo pasado, ¿no? Pero yo pongo mucho el ejemplo, tampoco es que sea un experto en la Primera Guerra Mundial, pero oye, 2 libros me he leído. Y los 2 coincidían en lo mismo. Y la Primera Guerra Mundial es un ejemplo de teoría de juegos de cómo nadie quería la guerra mundial y entre todos la hicieron inevitable. Sí, y de cómo prender una flecha, Tú mecha. das, yo doy, me doy, que no me doy, que sí que me doy, y cuando te das cuenta estás liado en una guerra, ¿vale? Por cierto, en la que la gente salía apuntándose, gritando viva el nacionalismo mío, etcétera, etcétera, ¿no? De nuevo los caballos, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido el apostar, porque cada vez que hemos recurrido a este tipo de polarización y confrontación nos ha ido mal, creo que esto hay que ponerlo encima de la mesa permanentemente. Una de las cosas en las que, por lo menos hasta el surgimiento de Podemos, los españoles mayoritariamente nos sentíamos orgullosos, era de la transición. Y claro, la transición es un ejemplo de ponerte de acuerdo, punto. Tampoco tiene más de mérito ni más mérito. Y claro que todo el mundo sabía que se estaba dejando al lado muchas cosas dentro de sus ideales, ¿no? Pero tenías que llegar a acuerdos, ¿no? Porque lo importante en estos temas del interés común, tú piensas lo que quieras, yo pienso lo que quiera, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Eso es lo que antes se llamaban pactos de Estado, cosas de estas en las que hay un interés común, ¿no? Entonces, yo creo que el poner de relieve esto de que decir, oye, cuando hemos hecho las cosas así, ha acabado mal, y cuando las hemos hecho de la otra manera, joder, pues hemos tirado para adelante. A lo mejor merece la pena probar de esta otra manera, ¿no? Y luego yo creo mucho en esto. Todavía creo mucho en la sociedad civil, creo mucho además en una frase que cada vez repito más, y es que yo ya estoy harto de criticar a los políticos, hay que ayudarles. Hay que ayudarles, y hay que ayudarles con iniciativas, con acciones, aunque algunas no les gusten, como el tema del Consejo General o el nombramiento de la no me acuerdo, sí, de la presidenta del Consejo de Estado, ¿no? Que a mí me parece fantástico. Ahí me gané 3 o 4 amigos que me retiraron el saludo, pero dije, oye, a mí me parece fantástico que una organización de la sociedad civil haya pensado que se está vulnerando un derecho, lo recurra y lo gane. ¿Qué queréis? Pues la próxima vez hacerlo mejor, joder. Bueno, creo mucho en la sociedad civil. Es verdad que todavía estamos muy aletargados y que es verdad que a pesar del crecimiento que decía Safira en el caso de Más Derecho, hay derecho, nos falta las interrelaciones. Es decir, yo veo lo que conozco, que tampoco es todo, pero veo una sociedad civil en España bastante más fuerte de lo que parece y se cree, pero cada uno en su bola. Esto me pasa como con las fundaciones. Una de mis obsesiones, lo intenté una vez, bastante en serio, pero no cuajó. Decía, vamos a ver, yo cojo las 25 mayores fundaciones de España. Fundaciones del BBVA, del Santander, la Caixa, etcétera, que manejan una cantidad de dinero enorme. Yo estoy seguro que todas lo dedican una parte de ese dinero a combatir la pobreza infantil. Coño,
¿por qué no lo ponéis juntos en un único programa de combatir todas juntas la pobreza infantil? Y a lo mejor el impacto es mayor, ¿no? Bueno, no lo he conseguido. Bueno, pues todavía no he tirado la toalla de que podamos, este tejido que existe de sociedad civil, ponernos de acuerdo en algunas cosas que hagamos juntos. Y yo creo que eso sí que puede ir ayudando a cambiar. Los políticos son sensatos en el siguiente sentido: hacen lo que tienen que hacer para seguir. Por tanto, si la presión que se ejerce sobre ellos es suficientemente fuerte sobre algún problema o algo, reaccionan. No es fácil, ¿eh? No, joder. Si fuera fácil lo hubiera patentado, vamos. Claro. Y además, una reflexión general respecto a esto. A mí me da un poco la impresión de que la sociedad civil funciona mejor cuando el Estado de Derecho funciona mejor también, y cuando el Estado es más democrático. Claro. Prueba de ello es que en los regímenes totalitarios la sociedad civil no mueve una pestaña, porque, por lo que tú dices, porque te tiran por la ventana. Entonces, cuando se empieza a degenerar, digamos, el Estado de Derecho, cada vez es más difícil que la sociedad civil, digamos, pueda influir en lo que hacen los que mandan. Pero bueno, yo creo que por dejar un poquito de tiempo para algo de debate entre los asistentes, vamos a hablar un poquito de algunas de las propuestas que tú haces de lo que llamas la democracia radical, y digamos que lo llevas a diferentes ámbitos. Primero, una cuestión un poquito más globalista. Me ha llamado la atención ese afán, digamos, que no sé si tiene un punto utópico, pero yo creo que efectivamente es necesario, de poner al mundo un poco en sintonía, que por cierto, el mundo, claro, mucho de lo que hemos hablado aplica mucho a las sociedades occidentales, pero cuando miras el mundo en su conjunto no es tan obvio. O sea, digamos que la democracia liberal tiene aquí una crisis, pero es que en otros sitios no hemos conseguido ni exportar. Está claro. Es más, hay sitios donde además les parece bien que no se exporte, tanto a los que dirigen, digamos, esos países, sino incluso a los propios ciudadanos, que genera, digamos, también, bueno, una cierta situación un poco paradójica, y es que puede haber sitios donde la autocracia, de hecho, mayoritariamente la apoya el pueblo, en algunos casos, por lo menos temporalmente. No digo que sea una situación idónea, ni mucho menos, pero ocurre. El caso de El Salvador. Por ejemplo, iba a decirte el caso de El Salvador. Lo veo clarísimo. Estoy encantado de que Bukele por fin ha puesto un poquito de orden. Porque la situación de antes era intolerable. Claro. Bueno, pero es que incluso hasta llevándolo a un extremo casi, no sé si, en fin, ya extremo, ¿por qué surge el ISIS? El ISIS surge, aparte de porque estén los fundamentalistas con la fuerza bruta, porque hay una parte de la población que probablemente prefiere la brutalidad de una dictadura al caos absoluto, al Estado fallido total. O sea, entonces la gente abraza cualquier cosa con tal de poder estar en su casa durmiendo, sabiendo que, bueno, que tiene que seguir una serie de normas que a lo mejor no le gustan, pero que si las sigue probablemente no le pase nada. Pero bueno, es una reflexión que no tiene nada que ver con tu libro. La parte global, digamos. O sea, ¿hasta qué punto tú piensas que esto puede derivar hacia, efectivamente, una mayor colaboración entre una democracia, digamos, más extendida, pues porque haya, bueno, pues bien sean entes multilaterales o colaboración entre gobiernos o lo que sea? ¿O hasta qué punto tú crees que esto pasa porque al final, efectivamente, el mundo asuma, digamos, los mismos principios, esa constitución mundial de la que hablas? O hablas hasta de la nave espacial Tierra, algo así. Es decir, que todos estamos en el mismo barco, hay problemas que tenemos todos. Hablas mucho, por cierto, también del cambio climático y también de la inteligencia artificial. Si tenemos un minuto al final lo comentamos, pero requiere, digamos, soluciones globales. ¿Tú crees que eso es factible? ¿Cómo se hace? Vamos a ver, yo no sé si es factible, pero es necesario. Y voy a hablar ahora de esos dos temas, porque yo creo que es la primera vez, es la primera vez que la especie humana, como especie humana, no como blancos, negros, musulmanes o occidentales, se enfrenta a dos problemas gordos. La crisis ecológica, que es poquito más que el cambio climático, que le afecta a su hábitat y altera las condiciones en las que hasta ahora hemos vivido en el planeta, como consecuencia de nuestras propias actuaciones, lo obvio no me hagáis decirlo, y la inteligencia artificial, que cuestiona incluso el que es ser humano, ¿no? Es que la capacidad de pensar y tal, bueno, pregúntale a ChatGPT, coño, es bastante más listo que mucha gente, ¿no? Entonces, creo que es la primera vez que nos enfrentamos a dos desafíos en los que o hay una solución de especie humana o no hay solución, y esto lo estamos viendo con el cambio climático, ¿no? Es
decir, el Acuerdo de París que todos celebramos, pues no se está cumpliendo. Pero no se está cumpliendo, empezando por los países occidentales, pero tampoco se está cumpliendo en la parte aquella de, oye, los países en desarrollo, que no tienen tanta responsabilidad sobre el stock de CO2 que existe en este momento en el planeta, necesitan ayudas a través de la transferencia de fondos de los países occidentales, ¿no? Pues no se ha hecho la transferencia, por tanto, ¿qué va a hacer India? Pues tirar de carbón. Cojones, ¿la alternativa cuál es? ¿Seguir muriéndome de hambre? No, tiro del carbón, ¿no? Entonces, eso es lo que te da, lo que te pone sobre la pista de o hay una solución global que se pueda asumir, imponer y controlar a nivel mundial, o no habrá solución. Punto. Con todo lo que eso implique para cada uno, ¿no? Y esa es la idea, que no es mía, es de un italiano, no soy capaz de recordar nunca el nombre, que propone, tiene un libro fantástico, por cierto, que se llama La Constitución de la Tierra, pero ahora que estamos con el tricentenario de Kant, se dice tricentenario, pues esto es la paz perpetua también, quiero decir que Kant ya de alguna manera anticipaba. ¿Esto es utópico? Bueno, supongo que tan utópico como a mi abuela le resultaría este aparato, ¿no? Sí, yo estoy seguro que si se le cuento a mi abuela que íbamos a tener este aparato, pues me hubiera parecido, joder, qué cosas se le ocurren a este niño, ¿no? Quiero decir que, bueno, es utópico hasta que deja de serlo. Lo que sí que tengo claro es que si no es ni el cambio climático, ni la inteligencia artificial, como grandes llamadas. La otra es, oye, no hemos sido capaces de que Israel haga un alto el fuego en Gaza, un alto el fuego. No hemos sido capaces. O sea que la especie humana, a pesar de todo, y de la evolución que ha sufrido y de las distintas instituciones que se han ido creando conforme los problemas a los que nos enfrentábamos eran más grandes, a la hora de ver desafíos como estos, no tenemos la capacidad de cooperar suficiente como para abordarlos. Esa es parte de mi reflexión. Por eso creo que una democracia radical, que es una democracia tomada en serio, es más y mejor democracia en el fondo, pues os incorpora este pensamiento. ¿Es utópico? Bueno, supongo que cuando, creo que fue en el año 48, ¿no?, los derechos humanos pues se aprobaron, pues también sonaba utópico. De hecho, hoy siguen siendo utópicos, ¿no? Decirle a Meloni que todos los seres humanos tienen los mismos derechos y que no puede dejar que los inmigrantes se ahoguen en el mar sin enviarle rescate, ¿no? Es decir, sigue pareciendo utópico, pero a pesar de eso vale la pena luchar por ello, porque es que hay utopías por las que merece la pena luchar. Muy bien. Otro de los temas que abogas, digamos, como solución es, dices, no es cuestión de tener ni más ni mayor ni menor Estado, sino mejor Estado. O sea, digamos que en el libro, a lo largo de todo el desarrollo argumentativo del libro, dices que piensas que al final el Estado tiene que tener un papel muy importante en regular cosas que los mercados no han sido capaces de resolver. Comentas el 2008, la desigualdad, en fin, de problemas también, el impacto medioambiental, etcétera, y que entonces es necesario que el Estado, digamos, tome cartas en el asunto. Las ha tenido que tomar, digamos, por emergencia en muchos casos, pero digamos que tienes bastante confianza en que, digamos, pueda asumir ese papel. ¿Cuál es la graduación de eso? Porque al extremo creo que la historia demuestra que tampoco digamos, un sistema basado exclusivamente en el Estado acaba de funcionar. Hablas del método socioliberal, o en fin, un cierto camino intermedio, pero digamos que le das bastante peso digamos, a la función que tiene que cumplir el Estado. ¿Piensas que estamos lejos de ahí o que estamos en un sitio más o menos de equilibrio donde estamos cerca de tener la involucración del Estado que tú pensarías es la idónea? ¿Realmente el problema es más bien de optimizar? Porque tampoco se ha demostrado que el Estado sea muy bueno en, digamos, hacer uso muchas veces eficiente de los recursos. Comentas también en el libro el caso de los Nextec. Yo creo que he visto sí, desde la visión española de lo que está siendo los Nextec, también nos hemos quedado un poquito fríos, ¿no? De que no ha llegado ese impacto de renovación del tejido industrial y todo lo que pensábamos que iba a venir no acaba de llegar, o no se sabe dónde está, por lo menos. Igual ha llegado a las administraciones públicas, pero menos a la empresa privada. En fin, ¿dónde crees que estamos en ese camino? Vamos a ver, hay dos o tres niveles de reflexión en tu pregunta, ¿no? Primero, menciono que esto es cíclico, el debate sobre el Estado es cíclico,
Primero, el Estado, desde mi punto de vista, es un agente que es necesario cuando tú asumes que hay intereses colectivos. Si tú asumes también que lo colectivo es más que la suma de las partes, que es un todo que es más que la suma de las partes y por tanto alguien tiene que gestionar y hacerse cargo de ese todo, ¿no? Lo que menciono ahí es que el neoliberalismo que empiezan de manera fuerte Reagan y Thatcher, especialmente Reagan cuando señala que el problema es el Estado, y en torno a eso se monta toda una campaña de descrédito, de desregulación, de retroceso del Estado, etcétera, con poco éxito. O sea, después de todos los años, casi 12 que tuvo Margaret Thatcher en el Reino Unido, el peso del Estado británico sobre el PIB apenas si se movió. Sí, la mitad. Pero yo creo que luego, cuando vienen problemas gordos como el 2008, por favor, papá Estado, ven a ayudarme. Y me da igual que seas de izquierdas, de derechas o medio pensionista. Todos los países pusieron planes de ayuda, cantidad de dinero, rescatar los bancos y tirar para adelante, ¿no? Y regular, en contra de la desregulación que antes era lo que se primaba, ¿no? Luego viene la pandemia, que os voy a decir, claro, es que ¿cómo gestionas la pandemia sin un Estado, no? O ahora mismo, es decir, tú ahora estás en un proceso en el cual Estados Unidos, a través de la ley del Inflation Rate Act, y en Europa, a través de la llamada autonomía estratégica, estás recuperando una cierta idea de seguridad. No puedo sentirme seguro si temas, sectores, productos estratégicos para mi bienestar y mi desarrollo dependen de países como China, a los que he declarado adversario estratégico. No es ninguna broma, ¿no? Y por tanto desarrollo un plan de una cierta garantía de suministro interno o en países próximos de estos bienes y productos, de estos sectores estratégicos, para lo cual necesito que el Estado ponga dinero o compre acciones, como estamos aquí viendo con el caso de Telefónica, que yo creo que no se ha explicado para nada bien, pero bueno. Entonces, eso cambia, ¿no? Es decir, en el fondo el Estado, tú tienes un Estado leviatán, ¿no? Que es un poco el que regula, el que controla, el que vigila. Luego tienes lo que yo llamo un Papa Estado, bueno, yo le llamaba a todo el mundo el Papa Estado, que es un poco el Estado del bienestar, y ahora vamos a lo que llamo la Mamá Estado, ¿no? Es decir, que sería un poco mi traducción libre del Estado emprendedor de Mazzucati, ¿no? Es decir, un Estado que en colaboración con el sector privado protege a la sociedad y sobre todo la dinamiza, la incentiva a innovar, la incentiva a cambiar y a emprender, ¿no? Yo creo que en ese contexto, y sobre todo en el contexto actual, seguir planteándolo en términos de el Estado es malo, la nacionalización de Telefónica, es tan absurdo como defender la bondad de la nacionalización de Telefónica en términos de nacionalización. Porque hay otra idea, que yo cada vez estoy más obsesionado con ella, obsesionar es una palabra muy fuerte, pero bueno, y es que, no sé vosotros, pero yo por lo menos digo la mitad y me quedo corto. De todo lo que he aprendido a lo largo de la vida, ya no me vale para nada. Y desde luego, si miro mi biblioteca, más de la mitad de los libros que tengo en casa, mejor me deshago de ellos, porque esto ha pegado unos cambios tan importantes, tan disruptivos, tan cosas que no habíamos pensado nunca, que seguir aplicando esquemas anticuados a mí me parece que es indigencia mental, sencillamente, ¿no? Y inutilidad política, ¿no? Por tanto, el debate que durante muchos años hemos tenido en torno al Estado pequeño es mejor que el Estado grande, yo siempre lo he defendido, siempre he dicho, mira, el Estado, el que tenga que ser para hacer bien lo que tiene que hacer. Por tanto, tenemos que ponernos de acuerdo en qué tiene que hacer y tenemos que ponernos de acuerdo en cómo medimos y aseguramos que lo hace bien. ¿Que eso es el 40% del PIB? Pues vale. ¿Que es el 35%? Pues vale. ¿Que es el 55%? Pues vale. ¿Qué más me da? Eso es una consecuencia, ¿no? No puede ser ni un objetivo el cuanto más Estado mejor, ni un objetivo el cuanto menos Estado mejor, ¿no? Entonces, eso lo creo y lo sigo creyendo, ¿no? Bien, bueno, en el caso de los NECs, por ejemplo, lo vengo diciendo desde el principio, el gran error de los NECs es quererlo gestionar con la ley de contratos del Estado, que está pensado para cualquier cosa menos para los NECs, en mi opinión. De temas de funcionamiento del Estado y de administraciones públicas debes saber un poquito, ¿eh? De hecho, bueno, de hecho ahora ya habéis visto que, permitirme una maldad,
una por lo menos, ¿no? La gran revolución que Escrivá ha anunciado en la administración pública es, en el fondo, desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público, que yo aprobé hace 15 años y que estaba por desarrollar desde entonces. Estarás orgulloso. De hecho, incides un poquito en ese tema, no en este en particular, pero sí en la mejora del funcionamiento de las administraciones públicas en general y como uno de los, bueno, también es un tema que a nosotros nos preocupa desde la Fundación, especialmente porque todo el entramado de administración pública, instituciones, etcétera, para que funcionen bien, digamos, es un elemento fundamental del propio Estado de Derecho, el que funcionen bien y que sean eficientes y que efectivamente den el servicio al ciudadano que tienen que dar, etcétera. Y también creo que tienes algunas propuestas que hacer concretas. No sé si quieres comentar algo, ya por rematar un poco, porque me gustaría dar un poco de paso a los asistentes. Dos temas más y los dejo encima de la mesa y ya resuelves con eso todos. Hablas un tema también interesante, que hablas de la libertad real, y es que cuando se habla de libertad a veces, una cosa es tener libertad y otra cosa es poderla ejercer por los condicionamientos personales, etcétera, y por ejemplo pues también propones como una posible medida pues que debería haber a lo mejor una renta básica, ¿no? Porque eso daría más libertad al individuo para hacer las cosas que piensa que debería hacer, porque en el fondo que ya hay trasvases automáticos y más o menos reales de, digamos, de renta a los ciudadanos de una manera u otra, sea por servicios públicos o por deducciones fiscales, etcétera. Eso ya existe, pero que piensas que sería una buena idea. Y luego también hablas también de cambios ya más en el funcionamiento del Estado, y hablas de que piensas que es importante un nuevo modelo de financiación autonómica, quizá cambios en la Constitución en esta línea y en otras. En fin, que piensas que hace falta dar una vuelta también a todo, digamos, el entramado básico de lo que es la Constitución española en este momento. Joder, de nuevo son muchas preguntas muchas preguntas. No, lo cual demuestra que tenéis que leer el libro, vamos. O sea. Yo lo aconsejo. Empiezo por lo último, ¿no? A mí el argumento de la reforma a la Constitución, yo formé parte de un gobierno que encargó al Consejo de Estado, al que no fue impugnado, Consejo de Estado que no fue impugnado el presidente, la elaboración de un informe sobre 4 propuestas de reforma de la Constitución que nosotros planteamos, ¿no? Y desde entonces es evidente, una de ellas es que era de cajón, quiero decir, la Constitución habla de todo, de cómo se pueden desarrollar las comunidades autónomas. Claro, 40 años después ya las tenemos y por tanto esa parte hay que reformularla, porque yo siempre digo que las comunidades autónomas se han forjado peleándose por lo tuyo y lo mío, las competencias y hasta dónde llegas tú y yo, y que ahora que ya están todas constituidas habrá que pelear por lo común, por lo nuestro, por lo de todos, ¿no? Yo impulsé y creé la conferencia de presidentes, etcétera, etcétera, es decir, sentémonos en pie de igualdad, ya que el Estado son 17 administraciones más una, que es la central, sentémonos para ver cómo gestionamos lo común, ¿no? Y este argumento que siempre se ha dado de que no, pero es que no hay clima para generar un consenso en torno a una reforma de la Constitución. Bueno, yo no estuve cuando se negoció la Constitución, pero la voté, es decir, lo seguía aquello ya desde entonces. Yo entonces militaba en aquel PC y cada uno defendía ideas absolutamente contrapuestas, ¿eh? Allí cuando se sentaron la primera vez y en las cosas que hemos leído no estaban todos de acuerdo, pero todos sabían que tenían que ponerse de acuerdo. Por tanto, el consenso no es un prerequisito, es una condición que te permite llegar a un acuerdo. Pero no quiere decir que no, es que como no hay consenso porque los fulanitos me van a plantear la república, pues oye, es que en la Constitución también había partidos republicanos. Yo me acuerdo perfectamente cuando el Carrillo toma la decisión de coger la bandera de España. Aquello fue un shock absoluto para todos los comunistas de la época. Y a la vez todos entendíamos que no había otro carajo que aceptarlo, es que esa era la bandera de España, punto, se acabó, no había otra alternativa, ¿no? Por tanto, yo creo que ese argumento de es que no hay consenso, no hay clima para reformar la Constitución, no, yo le doy la vuelta. O sea, ¿es necesario reformar la Constitución? Imprescindible desde mi punto de vista, aunque solo sea porque, hombre, después de 40 años algunas cosas hay que actualizar, algunas cosas hay que mejorar, más allá de los 2 o 3 cambios que ha habido, ¿no? Bueno, pues entonces, si es imprescindible, generemos un procedimiento
que fuerce al consenso. Y eso creo que, en fin, se puede hacer como se pudo hacer en aquel momento, partiendo desde posiciones muy distintas, pero teniendo claro la necesidad del consenso, ¿no? Que es un poco, de nuevo, la necesidad de que haya un interés colectivo por encima del de cada uno, que es lo que, insisto yo, que creo que en este momento o se ha perdido o no se tiene suficientemente en cuenta, ¿no? Sobre el papel del Estado, que también me has preguntado ahora, ¿no? Bueno, yo creo que yo soy funcionario y he sido funcionario, he ejercido muchos años y me siento muy orgulloso de ser funcionario. Y creo que el deterioro que se ha producido en las administraciones españolas en los últimos años a mí me indigna. Porque yo creo que el Estado, que las administraciones, lo he dicho muchas veces, son la columna vertebral de una sociedad. Es decir, lo que te garantiza los derechos y las libertades son las administraciones públicas en sentido amplio. Y que además, desde el punto de vista democrático, es lo que te transmite las decisiones políticas a los ciudadanos y al revés, ¿no? Por tanto, unas administraciones que funcionen mal es una democracia que funciona mal, por definición. Y el problema, de nuevo, es que reformar esas administraciones, que yo creo que cada vez es más evidente que hace falta, aunque ha habido muchos cambios, muchas reformas, esta administración no es de la que yo fui ministro hace 15 años, en muchos aspectos es mejor, en otros es peor, de nuevo requiere pactos y acuerdos, y requiere una visión de la administración. Eso lo decía el otro día la secretaria de Estado. Y la reforma de la administración no puede empezar por los funcionarios. Lo siento, y soy funcionario, y aprobé el estatuto básico. Pero hoy, reformar la administración es casi una obligación de ciudadanía, porque la gente estamos hasta el moño de la cita previa, de que se me caiga no sé qué, de que intento hacerlo pero no llega, pero cuando ya estoy a punto de llegar, pues de desconexión. Joder, tío, de verdad, es que esto ya es un problema de ciudadanía, ¿no? Entonces, que parte de ese proceso incorpore, porque tienes que incorporar, no puedes hacerla tampoco contra los funcionarios, empleados públicos, para amplificar un poco más el término, pero no puedes empezar por la evaluación del desempeño. Con todo el cariño del mundo, yo inventé ese concepto en la administración pública. O sea que no estoy más que a favor. Pero, hombre, no empieces por ahí, joder. Y claro, empieza por la cita previa, no sé cómo decirlo. O sea, empieza por otro tipo de mecanismos. Nosotros tuvimos una experiencia, tenemos una persona que nos ayuda en casa, legalmente, dada de alta, cotizamos, todo claro, y ella llegó a la conclusión que ya le tocaba jubilarse. Bueno, no fuimos capaces, no de que la Seguridad Social nos lo dijera, que nos dieran una cita para ir a preguntarlo. Yo, ¿qué queréis que os diga? O sea, es que o empiezas por ahí, o la evaluación del desempeño te da 3 titulares, pero no es por donde los ciudadanos más preocupados estén, ¿no? Y yo creo que ese funcionamiento del Estado, que en el fondo es cumplir normas, cumplir las reglas y adaptarse al cambio de los tiempos. Es que tú miras las empresas, yo decía, y hace tiempo, pero decir, si Henry Ford levantara la cabeza ahora y fuera al despacho del CEO mundial de la Ford, yo creo que no sabría ni cómo avisar a la secretaria. O sea, ha cambiado todo tanto que no entendería la empresa, no entendería lo que hacen. Es decir, la evolución ha sido tan gorda que ahora, si Romanone se deslevanta de la tumba, va a su ministerio, que sigue existiendo, va a su despacho, que sigue existiendo, dice que venga el subsecretario, que sigue habiendo un subsecretario, y le pregunta cuál es el orden del día del Consejo de Ministros, oye, en 15 días más o menos, 3 semanas, se ha puesto al tanto. No puede ser, coño. Es decir, es que hemos pasado un proceso, nosotros venimos de un Estado, una administración, a un Estado 17 más 1, pero hemos tenido la democracia, hemos tenido las autonomías, hemos tenido Europa, hemos tenido la digitalización. Yo hago un ejercicio cuando a veces doy charlas sobre esto, que en la primera, no soy muy de slides, pero en ese caso sí, porque, bueno, es igual, pongo una primera slide que es la mesa de un Consejo de Ministros y la mesa de otro Consejo de Ministros, ¿no? Al lado, una de otra. Entonces lo analizamos.
Y bueno, pues sí, hombre, aquí hay un ministerio de no sé qué, y aquí se llama de no sé cuántos, aquí este y otro se ha fusionado, aquí este otro y tal, pero bueno, y luego un croquis de cómo la estructura de los ministerios, ¿no? El subsecretario, los directores generales y tal. Bueno, uno de los gobiernos que pongo es el último de Franco, y el otro es el que esté en ese momento en vigor, ¿no? Y claro, dices, joder, no puede ser que no haya cambiado la estructura, que no haya cambiado la ley de procedimientos, que siga yendo a Consejo de Ministros como un bloqueo. Bueno, lo de el índice verde fue una manera de rescatar y salvarse de la inoperancia absoluta, ¿no? Y no puede ser que las estructuras de los ministerios sigan igual. Es que en 40 años ha cambiado todo tanto que no puede ser, ¿no? Por tanto, yo creo que eso es un desafío, y eso conecto con otra cosa que tú has dicho antes de las izquierdas y las derechas. ¿Todo esto es de izquierdas o es de derechas? ¿O de sentido común? ¿O la lucha contra el cambio climático? ¿Es de izquierdas? ¿Es de derechas? ¿O de sentido común? Y en ese sentido es en el que yo insisto ahí que los fenómenos y los retos nuevos que tenemos superan las viejas divisiones entre izquierda y derecha.